Hola, mi nombre es Cristina Feingold, soy médica endocrinóloga y en el día de hoy nos vamos a referir al impacto cardiovascular de los inhibidores del SGLT2. Vamos a compartir pantalla. En primer lugar van mis conflictos de interés. Y vamos a comenzar diciendo que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las personas con diabetes. Vemos que esto es tan importante para hombres como para mujeres y sobre todo después de determinada edad, sobre todo el impacto es mayor en las mujeres. Por lo tanto, podemos decir que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en más de 2/3 de la población con diabetes de más de 65 años de edad. Ahora bien, esto ha determinado que en el último tiempo ha habido un cambio del paradigma y hemos pasado de pensar solamente en la glucosa, esto es la mirada glucocéntrica, a pensar en el impacto cardiovascular que tiene esta enfermedad crónica que es la diabetes. También vimos en el último tiempo que a los pacientes con diabetes ha mejorado enormemente la mortalidad por infarto agudo de miocardio y por stroke, pero no así por insuficiencia cardíaca y por arritmias. O sea, todavía hay algunas cosas que no tenemos resueltas con respecto al impacto cardiovascular de la diabetes. Tenemos que tener en cuenta también que la insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más tempranas de la diabetes y probablemente una de las que pasa sin diagnóstico y desapercibidas. Fijémonos en este estudio, que es una cohorte de pacientes que abarca 1.9 millones de pacientes con diabetes e incidencia de enfermedad cardiovascular, cómo la insuficiencia cardíaca ocupa el segundo lugar como evento cardiovascular inicial más común en los pacientes que presentan un evento importante. Sabemos también que la insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes aumenta enormemente el riesgo de muerte. Vemos cómo los pacientes con diabetes sin insuficiencia cardíaca y lo comparamos con pacientes con diabetes con insuficiencia cardíaca incidente, la mortalidad es mucho más elevada. No solo aumenta el riesgo de mortalidad, sino que también aumenta el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Vemos cómo los pacientes que tienen diabetes tienen un aumento muy importante del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo que es más importante, esta hospitalización y la evolución de la misma es mucho más grave en los pacientes que tienen diabetes. Entonces, podemos decir que el impacto cardiovascular, el impacto de la insuficiencia cardíaca, merece una consideración muy importante cuando vamos a elegir el fármaco que vamos a usar en estos pacientes. Básicamente sabemos que los datos sugieren que los pacientes desarrollan una disfunción del ventrículo izquierdo de manera muy temprana, que muchas veces pasa desapercibido. Y es así que el 68% de los pacientes con diabetes muchas veces ya tienen una alteración de la función ventricular, ya sea sistólica, diastólica o mixta. Sin lugar a dudas, la más preponderante es la disfunción sistólica, pero también la mixta es muy importante. Y solo un 32% de los pacientes tienen una función ventricular conservada. Es así que entonces, cuando vamos a elegir un fármaco, es muy importante tener en cuenta si estos pacientes tienen complicaciones y podemos prevenir estas mismas con una buena elección del fármaco. Ahora bien, cuando hablamos de elección del fármaco, la mayor parte de los fármacos para la diabetes han tenido que desarrollar estudios cardiovasculares. Y esto se debe a que allá por el año 2007 hubo una historia bastante negra con respecto a la rosiglitazona, y el doctor Nielsen en un congreso del americano de diabetes presenta un metaanálisis que dice que la rosiglitazona se asoció con un aumento significativo en el riesgo de infarto de miocardio y un aumento del riesgo de muerte de causa cardiovascular en el límite de lo significativo. Esto de alguna manera determinó un warning e hizo que todos los fármacos a partir del 2007 que fueran desarrollados para diabetes tuvieran que someterse a estudios cardiovasculares. Entonces, la necesidad de estudios cardiovasculares surge porque el aumento, de alguna manera sugerido por este metaanálisis presentado por Nielsen, además los diseños de los estudios clínicos de registro no habían incluido hasta ese momento la evaluación de eventos cardiovasculares, y además había en ese momento una necesidad de asegurar la no inferioridad versus el placebo del cuidado estándar de estos nuevos fármacos que se iban a desarrollar. Entonces, toda droga nueva para diabetes debía demostrar que no asociaba con un aumento inaceptable del riesgo cardiovascular.
Es así que entonces las guías de la FDA, publicadas en diciembre del 2008, dicen que el fabricante debe demostrar que toda droga o terapia nueva no aumentará el riesgo cardiovascular. Y esto es lo que se llama el famoso MACE. Este es el riesgo cardiovascular. Y el MACE, que viene de sus siglas en inglés, Major Adverse Events, abarca muerte, infarto y ACV. Entonces, un fármaco nuevo para su preaprobación tiene que tener un límite superior de su intervalo de confianza menor al 1.8 y para la posaprobación del 1.3. Entonces esto hizo que surgieran un montón de estudios, que son todos los que vemos en la pantalla, con enorme cantidad de pacientes comprometidos a lo largo del mundo. Si vemos las cifras son realmente impresionantes. Vamos a referirnos específicamente a 3 estudios que tienen que ver y están vinculados con inhibidores del cotransportador de sodio, potasio a nivel del riñón. Y estos son el estudio EMPA-REC-OUTCOME, el CANVAS y el DECLARE-TIMI 58. El primer estudio en causar gran impacto fue el EMPA-REC-OUTCOME. Recordemos que estos estudios fueron diseñados para demostrar la no inferioridad. Entonces, siempre son comparados contra placebo. En este caso, la empaglifosina tuvo 2 ramas, una con 10 miligramos, otra con 25 miligramos y una rama de placebo. Abarcó 7.000 pacientes, todos ellos, la mayor, casi el 99% de ellos tenían enfermedad cardiovascular establecida. También hubo un grupito que entró con factores de riesgo, pero realmente fue muy bajito el número de pacientes con solo factores de riesgo. ¿Y qué fue lo que vieron? Gran impacto cuando se presentó este estudio, porque cuando analizamos el MACE, hubo una reducción, pero no muy importante, pero cuando fueron a ver muerte cardiovascular, hubo una reducción del 38% de mortalidad cardiovascular. Fue una cifra que en realidad inédita hasta ese momento para todas las drogas que tienen impacto a nivel cardiovascular, sobre todo las estatinas. Ninguna estatina había demostrado una disminución tan importante de mortalidad cardiovascular. Fuimos más allá y entonces también se vio que había una disminución del 32% de mortalidad por todas las causas, y cuando fueron a analizar específicamente insuficiencia cardíaca, porque estas drogas actúan, como dije, a nivel del túbulo renal, aumentando la excreción de glucosa y de sodio, y esto hacía que de alguna manera también tiene un efecto diurético, se vio que hubo una reducción del 35% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, como resumen del EMPA-REC-OUTCOME, gran impacto en ese momento, se vio que hubo una reducción del 14% de MACE, que ya les mencioné antes que era el MACE, una reducción del 38% de la mortalidad cardiovascular, una reducción del 32% de muerte por todas las causas y una reducción del 35% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El perfil de seguridad de esta droga fue consistente con estudios clínicos previos y la información que aparecía en el prospecto. A continuación apareció el estudio CANVAS. En este caso, el CANVAS tenía una corte A y una corte B. La corte A tuvo que haber un levantamiento del ciego porque hubo algunos casos publicados de amputación de miembros inferiores y esto hizo que se rediseñara el estudio, por eso es el CANVAS R. Este estudio abarca 10.142 pacientes, también con 3 ramas, una con cana 100, otra con cana 300 y otra con placebo, y también abarcó un porcentaje muy importante de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida, pero tenía un porcentaje un poco mayor que el anterior de pacientes con solo factores de riesgo cardiovasculares. No vamos a analizar en este caso, porque si no nos va a llevar mucho tiempo, qué otras cosas fueron a buscar además. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron como resultado de este estudio? Bueno, hubo una disminución con un P significativo de no inferioridad con respecto al MACE. Con respecto cuando analizaron muerte cardiovascular, no mostró significancia, y de vuelta sí una gran diferencia en hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y vemos como también hubo una disminución importante y significativa de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. También hubo disminución de la progresión de albuminuria y enfermedad renal, que también lo vieron en los otros estudios. No vamos a referir a enfermedad renal porque hay otra colega mía que va a hablar específicamente del impacto renal de estos fármacos. Yo solamente voy a hablar de lo cardiovascular. Y finalmente el estudio DECLARE-TIMI 58.
En este caso, de vuelta, en este caso son 2 ramas solas, porque dapaglifosina solamente 10 miligramos la presentación que fue estudiada, y además es la que tenemos en el país. Y acá sí, el número de pacientes es mucho más grande que los estudios anteriores, fueron 17.000, casi los otros 2 estudios juntos, 17.000 pacientes. Y en este caso, el gran porcentaje de población estudiada eran pacientes, hubo un gran número de pacientes que solo presentaban factores de riesgo. Por supuesto que hubo otros criterios de valoración secundaria como insuficiencia cardíaca y demás, pero básicamente vamos a estudiar estas diferencias. Entonces vemos que es el estudio más grande hasta acá, más amplio y más largo. Fue el primero en empezar y el último en terminar. Si comparamos las 3 poblaciones de los 3 estudios que hablamos hasta el momento, vemos que el EMPA-REC tuvo un 99% de pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular previa. En el CANVAS, el 65% tenían y el 34% tenían múltiples factores de riesgo. Por otro lado, el DICLEAR tenía un 40% de pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente y un 50, casi 60% de pacientes con múltiples factores de riesgo. Con lo cual, si vamos a nuestro consultorio diario, obviamente el DICLEAR-TIMI de alguna manera refleja un poco la cotidianeidad. Nosotros no vemos todos los pacientes con diabetes que ya tienen eventos cardiovasculares, sino que vemos la mayor parte de ellos tienen factores de riesgo y un porcentaje menor son los pacientes que ya tienen. Con lo cual es un estudio que representa un poco más nuestros pacientes que vemos en el consultorio. Entonces, es la población de pacientes con diabetes que la mayoría de nosotros podemos ver en el consultorio. ¿Y qué fue lo que vieron? Obviamente, como es una población más sana, el MACE, la reducción del MACE fue del 7% solamente. Pero cuando analizaron muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, esta reducción fue del 17%. De vuelta entonces podemos decir que es un efecto de clase cuando hablamos de disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Ahora bien, cuando de estos pacientes que de todo el estudio se analizaron solamente aquellos que tenían antecedentes cardiovascular, en ellos entonces la reducción del MACE sí fue significativa y fue de un 16%. Vale decir que es similar a los resultados de los estudios anteriores cuando analizamos la población enferma de este grupo de pacientes. Entonces, lo que sí es importante, porque este sí tuvo un estudio, se fue a analizar un poquito más qué pasaba con insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y lo que es importante que se mostró beneficioso la protección para pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular como para los que no tenían enfermedad cardiovascular, tanto para la hospitalización por insuficiencia cardíaca como para los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Vemos cómo hospitalización por insuficiencia cardíaca da lo mismo que tuviera insuficiencia cardíaca previa como que no tuviera insuficiencia cardíaca previa o que tuviera o no tuviera enfermedad cardiovascular preestablecida. Cuando comparamos los 3 estudios en un metaanálisis que fue publicado en 2018 en el Lancet, que realmente fue un metaanálisis muy importante, vemos entonces que los pacientes, cuando analizamos solamente pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, vemos una franca tendencia hacia la protección cuando hablamos con cualquiera de los 3 estudios. Un poco menos con el DICLEAR-TIMI, porque como vimos antes, era una población menos enferma, si podemos decir de alguna manera, que los otros 2 estudios. Pero siempre hay una tendencia hacia la protección. Cuando analizamos pacientes con factores de riesgo solamente, esta protección no se muestra y el estudio es neutro. Cuando vamos a ver insuficiencia cardíaca, ya sean pacientes que tengan como que no tengan enfermedad cardiovascular preexistente, la protección es clara para todos los estudios. Hay una tendencia a la protección, ya tuviera o no tuviera enfermedad cardiovascular previa, cuando me refiero solamente a hospitalización por insuficiencia cardíaca, con lo cual podemos decir que es un efecto de clase para las 3 drogas. Entonces podemos concluir de alguna manera que el DICLEAR-TIMI fue de alguna manera el primer estudio en demostrar que estamos hablando un poco de protección primaria. Si hablamos de enfermedad cardiorrenal con los inhibidores de SGLT2 y hablamos de la punta del iceberg cuando el paciente ya tiene enfermedad, ahí hablamos de enfermedad o de protección secundaria, es decir, los pacientes ya están enfermos o ya tienen múltiples factores de riesgo, y entonces sabemos que podemos disminuir los efectos adversos cardiovasculares mayores.
Pero cuando hablamos de diabetes y múltiples factores de riesgo, en realidad el único estudio que tuvo una población con esta característica fue el DICLEAR-TIMI. Por eso decimos que de alguna manera el DICLEAR pone en juego la palabra de protección o prevención primaria cuando hablamos de estos fármacos. Entonces podríamos decir que los inhibidores de SGLT2 previenen la insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, pero podrían no reducir el MACE en esta etapa de la enfermedad. Pero cuando hablamos a lo largo de toda la historia de la diabetes tipo 2, claramente disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca y brinda protección renal, ya tenga el paciente o no antecedentes de enfermedad cardiovascular. Entonces podemos concluir diciendo que los datos del estudio DICLEAR con dapaglifosina extenderían el beneficio de los inhibidores de SGLT2 a una población más amplia de pacientes para justamente hablar de prevención primaria. Entonces, cuando nos encontramos frente al paciente y la decisión de qué fármaco voy a utilizar con él, es importante tener en cuenta qué droga y que estos inhibidores probablemente puedan de alguna manera cambiar la evolución de la enfermedad. Nada más, muchas gracias.